Libro, estamos en la página 130. 130. Muy bien. El sacrificio de Hunjin y el día de la victoria del amor. En diciembre de 1983, hablé en 8 grandes ciudades coreanas en los eventos de victoria sobre el comunismo para unir a los ciudadanos de la República de Corea en defensa de su nación. También reuní a 72 delegados nacionales de la Academia de Profesores por la Paz Mundial, representando al mundo y al cristianismo. Tuve una feroz batalla con Satanás cuando nuestras manifestaciones barrieron la nación. Toda la nación coreana quedó atrapada en nuestras actividades. A través de estas manifestaciones, mi intención era subyugar a Satanás, que estaba trabajando a través de Corea del Norte para invadir el sur. En ese momento, mi propia familia estaba bajo extrema coacción. Como representantes de todo el mundo, mi familia estaba siendo atacada. Como Satanás no podía atacarme directamente, atacó a mi hijo Hunjin. Durante el último evento de victoria sobre el comunismo en Gwangju, cuando yo estaba hablando, mi hijo estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Era como si la nación fuera el padre y la iglesia el hijo. En esta situación, el cristianismo se oponía completamente a nosotros. Todo esto tuvo que indemnizarse, por lo que se tuvo que pagar un gran rescate. Se requirió un sacrificio extraordinario. Por esa razón, Dios permitió que Hunjin, uno de los preciosos hijos de la familia verdadera, sirviera como sacrificio. Debido a la oposición del cristianismo en la tierra, se perdió el camino para que el cristianismo centrado en Jesús, en el mundo espiritual, cooperara con la tierra. Esto significa que los espíritus cristianos en el mundo espiritual, centrados en Jesús, no pueden bajar a la tierra y cooperar si hay oposición de los cristianos en la tierra. Por lo tanto, los mundos espiritual y físico deben estar conectados a través de ofrecer una condición de sacrificio. Entonces, la organización que dio la ofrenda de sacrificio mediante su entorno o el mundo físico puede desarrollarse y avanzar como el respaldo del fundamento que se perdió usando la conexión vertical con el mundo espiritual para extenderse horizontalmente sobre la tierra. Muchas cosas se lograron a través del sacrificio de Hunjin. En vida fue el hijo más filial, pero ahora este hijo sincero y puro está siendo abrazado por Dios. Si no hubiese sido por el sacrificio de Hunjin, podría haber habido dos acontecimientos muy desafortunados. Primero, los militares norcoreanos podrían haber invadido Corea del Sur. Segundo, mi vida terrenal podría haber terminado. Debido al éxito de las marchas de victoria sobre el comunismo en Corea, Satanás ya no podía atacar a Corea del Sur. Satanás todavía trató de atacarme, pero en cambio, en el momento exacto en que estábamos cosechando la victoria en Corea, terminó reclamando a Hunjin y mi hijo se convirtió en una ofrenda de sacrificio. Voy a leer un poquito más, nada más, un poquito más. El 31 de diciembre de 1983, nosotros, como padres verdaderos, visitamos el hospital y realizamos la ceremonia de unificación. Esa ceremonia colocó a Hunjin por encima de los mundos comunista y democrático. Fue un momento serio. Aunque este robusto hijo al que amamos más que a nadie estaba a punto de pasar al mundo espiritual, no podíamos permitirnos derramar lágrimas.
Durante los 3 días después de la ceremonia de unificación, cuando instituimos el Día de la Victoria del Amor, no pudimos derramar lágrimas, puesto que estábamos marcando su victoria sobre la muerte mientras permanecíamos como los padres verdaderos de la humanidad. No podíamos permitirnos estar tristes. Por su error, Adán y Eva construyeron un muro alto que separaría a los seres humanos de Dios. Esto creó el Valle de la Muerte, el infierno de la muerte, el infierno en el mundo espiritual y el infierno en la tierra. Parados en el punto más alto, pusimos todo en orden, ofrecimos a nuestro Hijo. No se pueden imaginar lo serios que estábamos. Como padre, si hubiera podido retrasar el paso del tiempo, lo habría hecho. Pero en un momento así tuve que enviar a Hun Jin o a Hun Jin sin dudarlo y mantener un corazón firme frente al cielo. Incluso tuve que decirle a la madre que si lloraba, invitaba a la desgracia. Solo después de haber celebrado la ceremonia de Songwa en Corea y haberlo enviado al cielo, pudimos llorar como sus padres. Solo después de la ceremonia derramé lágrimas, pero esas lágrimas de dolor se mezclaron con lágrimas celebrando su victoria. Vamos a quedarnos aquí, porque va a continuar sobre el tema después. Ya, lo que recuerdo de ese año, de ese tiempo, fue ah, esta ceremonia que hicieron los padres verdaderos al despedirlo al mundo espiritual. Fue casi terminando el año 83. Hun Jinin falleció comenzando el año 84. Ya fue una cosa que conmovió a todos los miembros en ese momento. Era una cosa tan dramática que había ocurrido. Esos eran los tiempos todavía en que el comunismo estaba muy fuerte en todas partes del mundo. Padre había enseñado toda su vida acerca de cómo el punto de vista tipo Abel se estaba enfrentando a una manera de vivir tipo Caín. Y esto se veía, se podía ver directamente en el enfrentamiento entre el mundo democrático, el mundo de las democracias liberales contra el mundo del comunismo. Era un tiempo bastante tenso. No solamente se enfrentaban ideológicamente Estados Unidos y Rusia y todos los demás países en sus lados, sino que también eh, había muchos conflictos y guerras relacionadas con esto que ocurrió. Aunque parezca increíble, millones de personas murieron durante ese periodo de la Guerra Fría, se llamaba, ¿no? Entonces, aunque no se enfrentaron directamente las potencias más grandes, lo hacían a través de países pequeños. Y Corea estaba en ese límite. Corea, el paralelo 38, era el límite entre esos dos tipos de mundo. Mucha gente no puede verlo de esa manera. Muchísima gente desconoce las razones de todo lo que ocurrió en esos años, pero cuando estudiamos el principio divino sabemos que todo ese enfrentamiento se estaba relacionado con la última lucha entre Caín y Abel a nivel mundial, expresado en maneras de vivir, ¿no? Políticas, de formas de vida, ¿no? Y entonces el padre habló muy directamente en esos tiempos porque, por supuesto, su nación estaba involucrada completamente en eso. Y hizo muchas giras, hizo mucha actividad aquí en Latinoamérica. Envió al coronel Pack para eh, a mover, digamos, para hacer las cosas también en ese sentido, para movilizar, ¿verdad? Toda la gente en ese sentido, todas las personas especiales de cada país y también a todos los jefes de Estado, enseñando todo el contenido de causa o el unificacionismo o victoria sobre el comunismo, en otras palabras. Y
Esos años fueron los años en que el padre hizo, a través del coronel Pack y del equipo de causa, una serie de actividades en todos nuestros países. Especialmente hubo mucha actividad en Uruguay, Brasil, Argentina, y se recorrió todos los países. Los miembros de causa visitaban constantemente el Perú también. Entonces, se hizo bastante campaña en ese sentido. Para el año 83 que ocurrió esto, ya había pasado bastantes actividades de este tipo, de educación especialmente. Y este acontecimiento del accidente de Hong Yen y de su fallecimiento fue algo impactante para todos nosotros. El padre se encargó de explicar el significado de su fallecimiento, como ahora hemos leído, ¿verdad? El sacrificio de Hong Jin para evitar, que haya una invasión de Corea del Sur completamente por parte del comunismo, y segundo, para evitar el fallecimiento del padre asesinado, porque se detectó que habían un grupo de personas que iban a matarlo en uno de los estadios mientras el padre estaba dando sus conferencias. Ya, estuvo en medio de eso y tuvo que regresar inmediatamente cuando ocurrió. Entonces, seguramente mañana vamos a seguir leyendo un poquito más del significado de ese sacrificio, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, la humanidad reciente ha pasado por cosas terribles, muy dramáticas, pero felizmente, debido a las acciones, a las declaraciones, a las condiciones de los padres verdaderos y de los miembros sacrificados, las cosas no pasaron a mayores. Finalmente, en unos menos de 10 años después, como 7 años después, toda la Unión Soviética colapsó y el comunismo también colapsó en su nivel más grande, ¿no? Aunque todavía sigue eh, presente en el mundo, pero la estructura más grande, más gigantesca, colapsó. Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí. Mañana conversaremos un poquito más de eso. Y si ustedes quieren hacer algunas reflexiones sobre esta lectura, por favor, adelante.